Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Las últimas encuestas que están circulando por el espinel de la política, y ahora las vamos a repasar, las habíamos adelantado, pero hay algunas novedades, están generando una crisis dentro del peronismo. No solo porque hay una ventaja de Cambiemos coincidente en todas las encuestas, incluso las de la propia Cristina Fernández de Kirchner, de Cambiemos sobre Cristina en la provincia de Buenos Aires, sino porque las encuestas a nivel nacional están mostrando una fuerza como Cambiemos que se consolida a nivel nacional, es decir, que gana incluso algunos puntos sobre las PASO, y llegando casi al 40% está muy lejos de las alternativas del peronismo que están fraccionadas en la oposición. Y eso ha generado todo un debate muy fuerte en las últimas horas dentro del peronismo entre aquellos que se quieren abrazar a Cristina porque consideran que todavía tiene más de 3 millones de votos en la provincia de Buenos Aires y no hay nadie que le pueda hacer sombra dentro del peronismo, y aquellos que quieren jubilar a Cristina porque consideran que es totalmente funcional a la idea de Macri de una Cristina que no puede ganar o apenas empata en la provincia de Buenos Aires y genera un fraccionamiento de la oposición a nivel nacional que le deja servido el escenario del 2019 a Mauricio Macri. Cristina, mientras tanto, ayer se lanza en esta segunda parte de la campaña rumbo al 22 de octubre en Florencio Varela con un acto multitudinario y haciendo un llamado casi desesperado al peronismo de tratar de unificar a la oposición en su cabeza, diciendo que hace falta una oposición seria. Claro, en el peronismo algunos dicen, bueno, pero la sociedad considera que dentro de la oposición seria, Cristina es la que debe quedar al margen de esa discusión. Y en todo caso tiene que haber otro liderazgo que no polarice tanto con Cambiemos y que no tenga un techo en base a los rechazos que ha generado en los últimos tiempos la expresidenta. Y Macri, que sigue con la estrategia de siempre, timbreos, mucho María Eugenia Vidal en el conurbano y sobre todo la idea de nosotros somos el presente y el futuro y enfrente está nada más que el pasado. Es Cristina o todos los que están en los márgenes de Cristina son lo mismo y están discutiendo por los últimos 12 años de gobierno. Nosotros presentamos la estrategia a futuro. Fíjense la estrategia de Cristina, Massa y cómo se presenta el gobierno en una campaña que se ha lanzado con todo. Y la pregunta, si Cristina podrá unificar al peronismo para dar una sorpresa efectivamente el 22 de octubre o si va a terminar siendo funcional a la estrategia de Mauricio Macri. El peronismo ya está en carrera para el futuro. ¿Con Cristina o sin Cristina? Yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones. No voy a ser ningún obstáculo, al contrario. La expresidenta relanzó la campaña y peronizó su discurso en el populoso distrito de Florencio Varela. Era mucho más importante y es mucho más importante en estos momentos construir lo que la sociedad está demandando, una oposición seria, firme y concreta frente a un modelo que desde Arsenal hasta aquí ha agravado las cosas. En momentos donde se acelera el debate para la reunificación del peronismo, Sergio Massa define su suerte y ya va analizando su regreso a las arenas peronistas. Yo, en la medida que tengamos la capacidad de construir una alternativa que represente a trabajadores, a clase media, voy a estar predispuesto, digamos, a aportar mis mejores ideas, mis proyectos, mis sueños, mi energía. Y no dejó pasar la oportunidad para elogiar a gobernadores que buscan su regreso, aunque algunos ya ven al tigrense lanzado para competir por la gobernación en 2019. Yo creo que hay dirigentes valiosos, que Mario Das Neves es un tipo valioso, que José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti son tipos valiosos, que de alguna manera algunos gobernadores que van emergiendo, Juan Manuel, Uñac, son tipos valiosos. ¿Cómo se acomodarán ahora los demás competidores? El 23 de octubre, ¿surgirá un nuevo peronismo? El peronismo del siglo XXI es un peronismo frentista que tiene que tener la capacidad de incorporar y de abrazar a progresistas, a democristianos, a desarrollistas. Y esa es nuestra tarea, la de predicar cuál es la representación o la construcción de una alternativa para el siglo XXI frente a
Un gobierno que claramente se olvidó de la pyme, se olvidó de la clase media y le mete la mano en el bolsillo al jubilado y al trabajador, privilegiando a muy poquitas empresas. Bien, ya estamos en la mesa de 23 PM con el Beto Valdés, con Pablo de León y se suman Facundo Nejamsky, director de Opina Argentina, que nos viene asesorando con lo que está pasando un poquito con los números. Fue la encuestadora que le pegó, acertó exactamente en el resultado de las PASO. Está Álvaro González, diputado nacional, vicepresidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. José Ignacio de Mendiguren, del Frente Renovador, de Un País de Sergio Massa, y Fernando el Chino Navarro, diputado provincial y candidato de cumplir el espacio de Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay ebullición en el peronismo, están los que quieren jubilar a Cristina y los que quieren abrazarse a Cristina, porque dicen, si no ganamos ahora, se hace difícil la cosa para el 2019. Ahora vamos a mostrar un poquito las encuestas. Pero claro, lo que todos están preguntando por estas horas es si Massa vuelve al peronismo, no por este llamado que hizo Cristina, sino después de octubre directamente. Exactamente, la fecha es el 23 de octubre, todos se van a configurar alrededor de eso. Massa ya está hablando de eso. Ayer habla en TN, en los leucos del peronismo, hoy habla del peronismo del siglo XXI, con lo cual ya empieza a jugar en esa arena. Algunos que están muy cerca de él, uno de ellos es José Ignacio de Mendiguren, quizás no lo puede decir, pero Massa ya está diciendo, bueno, ¿cuál es mi futuro? ¿La presidencial con alguno de estos, con Urtubey, con Pepo, con el que sea, o la provincial? ¿Por qué? La bonaerense. ¿Por qué? Porque todos los intendentes que están con Cristina ya están en otra cosa. Insaurralde suena todos los días con un intendente distinto, sea Catopodis, sea de la fuerza que sea. Gustavo Menéndez de Merlo también quiere jugar ahí. Y todos ellos hablan con Massa. Leonardini de Malvinas ya dijo y ya lo nombró a Massa. Entonces, todos están hablando, pero nadie está hablando de Cristina, están hablando del 23 de octubre. A ver, pero claro, todo del 23 de octubre, pero antes del 23 está el 22 de octubre. Sí. Hay una elección y no es lo mismo si Cristina gana o pierde en la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo cómo resulte también posicionado el gobierno nacional. Hay quienes dicen que esta idea de Cristina en el centro del escenario, ahora la vamos a ver, ayer en Florencio Varela, es la que marca la agenda, ¿no? La que está en el centro de la oposición política, acto con 30.000 personas, multitudinario, nadie en la oposición puede juntar esa cantidad de gente. Si no termina siendo funcionada Macri, si Macri está haciendo mucho timbreo, mucho María Eugenia Vidal y mucho Cristina. Es decir, que aparezca Cristina, que eso va a hacer que los votos de Massa y algunos de Randazzo se terminen fugando a Cambiemos, lo que analizamos siempre, Facundo. Sí, nosotros ahí lo que vemos es, primero, el proceso de polarización pareciera, por lo menos en las primeras encuestas, es algo que vemos que no es solo de nuestra consultora, sino que es común al resto de los colegas, que el voto tiende a irse más fluidamente de la fuerza política de Sergio Massa hacia Cambiemos que del resto de las fuerzas políticas que quedan en el escenario político hacia Unidad Ciudadana. Esto no quiere decir ni que un país vaya a desaparecer, ni que las otras fuerzas tampoco, pero pareciera ser que ese fluir es más común y esto se basa en un traccionador de votos que tiene hoy Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que tiene un nombre que se llama María Eugenia Vidal, que tiene una imagen positiva mucho más alta que su intención de voto como fuerza política, que confluye ahí con la fuerza de Sergio Massa en sus electores, tiene una muy buena imagen de la gobernadora y esto hace que esos votos fluyan casi automáticamente sin necesidad de hacer convocatorias grandilocuentes. Ahora, fíjate, Cristina, que vuelve a alertar, buscando así unificar a la oposición, sobre que después de octubre se viene un gran ajuste de Mauricio Macri. Si hasta ahora tuvimos una primera fase del ajuste, se viene después de las elecciones de octubre el gran ajuste. Y lo saben todos y todas. Lo saben dirigentes oficialistas, dirigentes opositores, porque además se anuncian en los diarios que todos los aumentos de luz, de gas, de agua, fueron pospuestos para después de octubre. También se sabe, porque le llegaron las facturas de gas, que dividieron en 4 cuotas. En la Argentina siempre se compró en cuotas cuando se podía, pero heladeras, televisores, un auto, una
casa. Pero tener que pagar en cuotas el gas o la luz o la cuenta del supermercado no es bueno. Bueno, hay quienes dicen que el gobierno compró de Cristina la estrategia del tema de las cuotas, ¿no? Que está sacando los créditos Argenta para los jubilados, los créditos de las motos, los autos, los créditos hipotecarios que están volando, usando la ANSES para dar mucho crédito en la etapa electoral, ¿no? Obvio. Y en el gobierno también hay interés, como vos bien decías, no solo de que Cristina está en el centro de la escena, sino en función de los números a nivel nacional. En otros distritos, Cambiemos, le está yendo bien, puede incluso ganarle a los Rodríguez A por más diferencias, se va a confirmar lo de Berna. Atención que hay números en la Casa Rosada de una situación muy pareja en la provincia de Salta, entre el candidato Urtubey. El gobernador se va a tener que poner la campaña al hombro, porque hasta ahora estaría ganando entre 3 o 4 puntos, y con eso no le alcanza para proyectarse a nivel nacional dentro de esta unificación del PJ que hablaba recién Pablo. Ahora repasamos el escenario a nivel nacional, vamos a la provincia de Buenos Aires. Bueno, de Mendiguren, Cristina parece, desde el punto de vista de copar la parada de la oposición, imbatible. Digamos, está en el centro de la escena política, Massa parece un costadito y Randazzo en el otro costadito. A ver, yo no lo creo así. Primero veo que buena estrategia, ¿no? Primero tuvimos toda la campaña anterior, la polarización con Cristina, el gobierno y Cristina. ¿Para qué? Para no hablar de qué medidas está tomando y qué es lo que está pasando hoy, todos los días. Seguimos con la deuda, seguimos creciendo, sigue el déficit comercial. Y ahora, para no seguir hablando de antes de las elecciones, ya estamos hablando del post-elecciones. Ahora sacamos de la cancha que las elecciones son dentro de 20 días y hay que hablar, che, estamos llegando a estas elecciones con un gobierno que dice la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional. ¿Puede haber algo más serio? ¿Todo junto? Y que dice, ña, después de las elecciones. Yo pregunto, ¿vamos a aceptar los argentinos, la prensa, la gente, que vayamos y sigamos a las elecciones con un oficialismo que lo que dice es síganme que juntos es mejor? ¿A dónde? No nos dice. Y una oposición, o el kirchnerismo, que dice así no se puede seguir, tampoco dice cómo. Esto es aceptar a la gente que se siga haciendo. Esto yo digo, propuesta concreta, porque estos temas tan importantes no son temas de debate de la próxima elección, o no se pueden mostrar. O queremos hacer lo que dijo alguna vez un presidente, si yo le hubiera dicho lo que iba a hacer no me hubieran votado. Estamos hablando de la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional. Bueno, uno tiene la impresión de que la gente hoy está votando, vota persona, digamos. O le da un voto de confianza a Cristina para frenar a Macri, o le da un voto a Macri para dejar en el pasado a Cristina. Pero digamos, que ya en vez de hablar de esto, estemos diciendo, y sea tema todos los días, espero que no siga todos los días, ¿qué va a pasar después con el peronismo después? Esperen que primero tengamos las elecciones. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué se discute eso? Porque el gobierno también lo discute. Porque el gobierno el 23 de octubre empieza a analizar grandes proyectos que va a querer llevar al Parlamento y que lo va a hacer negociándolo con los gobiernos peronistas. Entonces ahí hay que ver, Urtubey gana, si es que Schiaretti por cuánto pierde, cómo le va a Bordeta, Uñac. Con todos esos tipos sensatos, el gobierno va a negociar o con Massa, hay que ver en qué lugar se para Massa, frente al gobierno, va a negociar un gran acuerdo de gobernabilidad de un montón de temas, grandes reformas, grandes cuestiones. Y ahí va a ver si el peronismo empieza a mostrar los dientes del 23 de octubre o se toma 6 meses para negociar un montón de cosas, avanzar en un montón de proyectos y luego empezar a discutir la carrera presidencial. A ver, Álvaro. Bueno, a ver, me parece a mí que yo no voy a opinar de lo que tiene que hacer las otras fuerzas políticas. Cada uno de ellos tendrá que plantearle a la sociedad no solo de cara al 22, sino cómo sigue después del 22. Y en este sentido me parece, yo miraba en los previas, está bien citar a toda la oposición y decir la referencia soy yo. Cristina ha dado muestras en estos últimos días de algunos cambios. Primero dio una entrevista, una cosa bastante sintomática. Segundo, es muy difícil decirle a Massa volver al peronismo, que hace con Stolbizer, por ejemplo, que es su socia para estas elecciones. Creo que Cristina decidió irse del peronismo, construyó otra cosa distinta, se quedó Randazzo con el peronismo. Esto es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que parece ser el eje que convoca al resto del país. En el resto del país hay gobernadores, creo yo que después del 22 de octubre esos gobernadores
conjuntamente con el gobierno nacional, van a estar en el mismo barco y se van a discutir las políticas futuras, seguramente con gente que tiene la responsabilidad institucional de gobernar. Entonces, en esa instancia me parece que va a haber gobernadores más radicalizados, otros más, digamos, afines a tratar algunos temas que la Argentina necesita, más allá de que el Vasco dice que no los discutimos ahora, no, hay cosas que son muy serias y muy profundas y tampoco las vamos a resolver en los próximos 6 meses. Hay discusiones que van a llevar mucho más tiempo y ahí creo yo que lo que tiene que primar es la sensatez de toda la dirigencia argentina, en donde pongamos por arriba de las cuestiones, más allá de las cuestiones partidarias, las soluciones para lo que el país necesita. Cristina dice, la sociedad reclama una oposición seria, ¿no? Pero es ambivalente, porque uno puede decir una oposición seria puede ser, bueno, lo que plantea a veces Massa, que dice, bueno, discutamos este proyecto, este otro, discutamos la política económica. Pero Cristina por un lado dice eso y por otro lado está casi en el borde del sistema. En algún momento dice esto no es un Estado de Derecho, hay una democracia precarizada, digamos, está casi a punto de patear el tablero, diciendo, bueno, así no se puede seguir, vamos a frenar a Macri. ¿Cuál es el eje que puede de alguna manera vertebrar algún proyecto de oposición alternativo a Cambiemos, Chino? A mí me preocupa cómo le va al pueblo. Ustedes hablan de cómo le va a los gobernadores, cómo le va a Macri, qué va a hacer Massa, qué hace Cristina, la verdad, no me interesa. La tarea de los políticos es intentar modificar la realidad para bien. Nosotros tenemos un gobierno que va a cumplir 2 años, que no inventó un montón de problemas. La pobreza, la inseguridad, la inflación venían de nuestro gobierno, nosotros no pudimos resolverlo. Recuerdo que teníamos mayoría en senadores, en diputados. Digo que la mayoría y la minoría es relativo, se puede tener muchos gobernadores, muchos intendentes, muchos senadores y muchos diputados, y si no se entiende lo que pasa, el tema no se resuelve. La oposición está fragmentada, el gobierno ha sacado las leyes más duras contra el bolsillo, el salario y los intereses nacionales sin inconveniente, con lo cual lo que se requiere, más que una oposición seria, es una oposición que defienda a los más débiles, porque este es un gobierno que administra la pobreza. Eso de pobreza cero es una absoluta mentira, no le interesa resolverla y no tiene idea de cómo resolverla si le interesara, pero repito, no le interesa. ¿Y quién defiende a los más débiles si este gobierno gobierna para los más ricos? Yo confío en el Frente Justicialista, confío en Randazzo. Lo que también veo que hay una fragmentación. Nadie puede negar que el gobierno puede ser una buena elección, pero va a ser minoría, va a ser una primer minoría. Nadie puede negar que el piso de Cristina es alto, pero también tiene un techo muy bajo y va a ser otra minoría. Y ustedes van a ser minoría y nosotros también. ¿Cuál es, me parece, lo que está en juego? No quién va a ser gobernador en el 2019 o quién se perfila primero siendo candidato a presidente o cómo las reformas que plantea el oficialismo van de la mano de la reelección de Macri, sino cómo como oposición podemos trabajar para resolver el problema de la gente. A mí cuando yo voy a la calle, nadie me habla de quiénes son los candidatos, de qué dicen las encuestas, me plantean problemas concretos. La inseguridad en la provincia se mantiene. En los barrios más humildes ese crecimiento que se habla no se ve. Es cierto que hay más ventas de autos importantes, de motos importantes. E importados. Los alimentos, que es lo que consume toda la sociedad y sobre todo los sectores más humildes, porque no tienen para consumir otras cosas, no crece el consumo. Eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, y por eso queremos hacer una campaña de debate, de propuesta. Te anticipo, no va a haber debate, porque ni a Burri le interesa debatir, porque le va bien en sus encuestas, y Cristina tampoco. Entonces amagan con el debate. Si hay políticos que hablan solamente en los actos y no se animan a dar la cara, no ante un periodista, que ahora es una novedad, sino ante la gente, es muy difícil. ¿Pero a quién se refiere? Hablo en general. ¿A Cristina? Todos los políticos, salvo Randazzo, que yo vi de una conferencia de prensa con 100 periodistas y contestar todo, todos los candidatos van a escenarios. Massa también. Exacto, también, sobre todo Sergio. Al contrario, van a escenarios, ahora van acomodados. Bueno, pero lo que hablan de la mesa, de la candidatura, de la rosca, son ustedes, los políticos.
Son ustedes. Las reuniones que las arman ustedes. Los que hablan de la superestructura política son ustedes. Y los incluyo absolutamente a todos. Bueno, yo no me están incluyo, todos estoy hablando hablando. con la gente todos los Ellos días. están hablando de que ya Macri, Larreta y Vidal van a reelegir. Ustedes están hablando a ver cómo se posicionan el 23 de octubre, por más que lo nieguen. Y ustedes también. Nosotros también dónde va Massa. Nosotros lo que te estamos planteando, si vos has visto lo que nosotros planteamos, es un plan económico. Perdón, y el tema estás de generalizando. Estás generalizando. No, estoy dando datos concretos. No, te das datos concretos. Sí. Nosotros sacamos la emergencia social. Somos uno de los pocos espacios políticos, el Movimiento Evita con el resto de organizaciones sociales, que obtuvimos en el Congreso, luego que el gobierno nos ninguneó, Pero dijo Cristina que los acusa de que se sientan con Stanley y a rosquear a ustedes. A mí lo que todas las dice Cristina no me interesa. ¿Cómo que no? La Era la líder de respeto, ustedes bueno, hasta hace un año y sí, medio. bueno, es como que vos te gustaba JJ López cuando era técnico de River, o cuando te gusta no, más. mandó a la B, No, pero te quiero decir, no estamos hablando del presente. No, mandó a la B. Hablemos de cosas concretas. Y perdóname. también- Hablemos de cosas concretas. Sacamos la emergencia social y el gobierno la ninguneó y tuvo que retroceder. Hace poco el gobierno dijo que la emergencia social ya estaba resuelta presupuestariamente. Tuvo que retroceder y reconocer que estaba equivocado. Y hoy estamos trabajando por la emergencia alimentaria. Entonces nuestras políticas son concretas de ahora para paliar la pobreza. A ver, un segundo, Chino, porque también hay que...